Esta vez, ojalá sea corta. He estado meditando cómo encuadrar la situación, el momento en que estamos viviendo, para que alguien que no sabe lo que yo sé entienda qué es lo que está ocurriendo. Porque lo primero es que es más complejo de lo que se imagina. Porque por primera vez la historia de la humanidad implica a toda la humanidad en el momento presente. El- pero este entendimiento solo se puede tener desde el punto de vista más amplio posible. Y ese punto de vista más amplio posible solo lo da la historia, porque precisamente la historia se refiere a la totalidad del tiempo y aún más allá a la filosofía de la historia, en tanto que la filosofía es el pensamiento de todo lo que hay. Incluso la hipótesis acerca de lo que no hay y podría haber o debería haber. Pero la gente común y corriente tiene único, como única vía de comunicación y de información acerca de lo que está ocurriendo los medios de comunicación, las noticias, los canales de televisión, de internet, la portada de los diarios. Porque nadie compra un diario e incluso el que compra un diario no lo lee entero, solo lee aquella noticia que le interesa. Por lo tanto, el punto de vista común, que es el nivel del mar de la comprensión histórica, es decir, el punto más bajo, es el punto de vista periodístico. Y el error y la trampa es considerar que ese punto de vista es el único posible, es todo lo que hay. De hecho, implicaría que la única altitud existente en el planeta fuese el nivel del mar, lo cual implica que no habría tierra seca, porque toda la tierra sería cubierta por el mar. E implicaría la negación de las montañas, que son todo lo contrario, grandes elevaciones de tierra por sobre el nivel del mar. Y es ahí por qué el mismo lenguaje común considera las cimas del pensamiento a los grandes científicos y a los grandes filósofos. Porque desde estas cimas es que se puede observar la totalidad del valle, que es donde vive la gente común y corriente. Entonces lo que ve la gente común y corriente es el tráfago del día a día, pero no ve el valle. Le es imposible verlo, porque para ver el valle tienes que salir del valle e ir a la montaña, que es la única que ofrece la perspectiva, el punto de vista, para ver el valle, y sobre todo en su totalidad. Y para eso hay que retirarse del día a día, hay que retirarse de la vida retirada, como decían los antiguos. Y somos pocos los que nos retiramos de la vida para contemplarla, tal como es. Y por lo tanto,
cuando se llega a estas cimas, no toda cima tampoco da lo mismo, porque hay cimas de cerros, hay cimas de mesetas y hay cimas de grandes montañas que siempre están nevadas. Siempre una gran cima es un lugar frío y con poco oxígeno en el cual no puedes estar mucho tiempo porque te mueres de asfixia. Entonces la gente no sube a la cima porque sabe que en la cima solo va a encontrar muerte. Por eso que somos un puñado, no más de 10 personas, las que llegamos a la cima. Esto de convertir al Everest en un parque de diversiones, en donde poco menos que te empujan para que llegues a la cima, ha sido la gran desvirtuación del montañismo, porque hace creer que es cuestión de dinero, que fue lo que hizo Andrónico Luxis, que pagó $1.000.000 para llegar a la cima del Everest. Y el exdirector del Canal 13, montañista, lo llevó. Entonces, si el nivel periodístico es el nivel del mar y el nivel filosófico es la cima del Everest, ¿qué hay entre medio? ¿Cómo se ordenan estos distintos niveles, estas distintas alturas de contemplación y comprensión de la realidad? Y he desarrollado un espectro desde el inferior al superior. Donde termina el periodista, comienza el economista. Donde termina el economista, comienza el sociólogo. Donde termina el sociólogo, comienza el antropólogo. Donde termina el antropólogo, comienza el historiador. Donde termina el historiador, comienza el filósofo. Donde termina el filósofo, comienza Dios. Simple. Entonces, ¿en qué nivel, en qué altitud se encuentra tu mente a la hora de analizar o contemplar la realidad? Evidentemente que el mío está ahí, solo por debajo de Dios. Como decía mi profesor de lógica en la Universidad Católica, de quien escuché esa frase por primera vez. Para mí el 6 y el 7 es solo para Dios. Entonces, esto nos habla de una percepción o de una estructuración de la realidad en distintas capas, como si fuese una cebolla literalmente, y que para llegar a su núcleo, donde se origina todo, y encontrar la causa de todas las cosas que suceden, tenemos que entrar a picar, y ese entrar a picar implica la, eh, ¿cómo se dice? El salpicado del líquido de la cebolla que termina haciéndonos llorar. Por lo tanto, la comprensión de la realidad siempre acaba en llanto, acaba en depresión. Mm. No puede decir que comprende la realidad alguien que ríe. Mm. No, no es coherente con la realidad. La realidad siempre es deprimente. Por eso que quienes terminan comprendiendo la realidad terminan mal psicológicamente, se suicidan o tienen vidas muy cortas. A menos que tengan un temple personal, una personalidad, un ánimo muy fuerte,
capaz de resistir todos los embates emocionales que implica la, la profundización del conocimiento hasta el núcleo de la realidad y que puede picar la cebolla hasta el final, aún con lágrimas en los ojos. Dicha toda esta introducción epistemológica, lo que estamos observando en el día a día de Chile, que es la elección, que es lo que nos agita durante estos días, hay que ponerla en la perspectiva más amplia para entenderla. Porque no se está entendiendo, de hecho, ni sus propios actores, es decir, los candidatos presidenciales, tampoco han entendido qué es lo que está en juego en esta elección. Por ejemplo, y me voy a ceñir a la candidata Jara. Jara, no sé de dónde le salió que ella debía ser la presidenta. ¿Qué análisis hizo? ¿Qué pensó? ¿Cuáles son sus tokens de razonamiento de inteligencia artificial que la llevaron a concluir que ella debía ser la presidenta de Chile? Porque la hipótesis bajo la cual se sustenta su candidatura es que Chile necesita una Bachelet 2.0. Y ya partimos mal ahí. Porque esa hipótesis de trabajo no se condice con la realidad. Y ahí es donde vamos a saltar inmediatamente desde el nivel del mar a la cima del cerro, que es el sociólogo, y en este caso el sociólogo más famoso de Chile, que es el facho de closet, como ya he dicho en otras ocasiones, Alberto Mayor, porque le hizo la campaña a Kaiser, un neonazi. Eh, ¿Cómo se llama? Ni siquiera en Alternativa por Alemania lo admitirían, porque lo considerarían muy extremo. Bueno, de hecho hay otro partido más extremo que Alternativa por Alemania, que ese sí que es definitivamente nazi. Dicho sea de paso, como contexto histórico y sociopolítico internacional, ya que estamos en el canal Academia Geopolítica, hagamos geopolítica. Un poco de agua. Entonces, eh, en su libro más famoso y por el cual va a pasar a la historia, Las 50 leyes del poder en El Padrino, hay una ley en particular que me llamó mucho la atención porque es de perogrullo, es demasiado obvia, pero precisamente porque es demasiado obvia no se le pone atención, se le pasa por alto, como uno pasa por alto las líneas que dividen eh, los azulejos o las piedras que están en la calle. Porque son tan obvias que ya no les prestamos atención. Generalmente le prestamos atención a aquello que nos llama la atención, no a lo cotidiano. No nos fijamos en la existencia del aire, ¿no? Porque lo respiramos a cada rato. Entonces esta ley de Mayol dice, hay hombres para tiempos de paz y hombres para tiempos de guerra. Obvio, porque la guerra y la paz son dos formas de existencia muy distintas, contrapuestas. Por lo tanto, las virtudes y capacidades que exigen ambos momentos polares de la historia, porque son polos, lo que sirve en tiempos de paz no sirve en tiempos de guerra,
como por ejemplo la diplomacia, y lo que sirve en tiempos de guerra, nos sirve en tiempos de paz, como por ejemplo eh, la reacción instantánea y violenta. Eh, la guerra rompe la paz, esa reacción violenta. Y la paz fracasa ante la guerra porque es muy blanda. Y es aquí que quienes hayan impulsado la candidatura de Bachelet, Bachelet 2.0, porque ya ni siquiera merece que la llamemos Jarita, porque Jarita sería una niña inocente que cometió un error porque es muy ingenua, porque es tonta. No, aquí hay fríos cálculos políticos detrás. Y eso es lo que estoy criticando. Cómo esos cálculos fueron basados en premisas totalmente falsas e incoherentes con la realidad, por eso falsas. Porque estimaron que lo que necesita Chile es una nueva Bachelet, es una nueva madre tierna, amorosa, cariñosa, que dialogue con todos y que se lleve bien con todos y haya paz y armonía y los unicornios y las abejitas y las flores, seamos hippies. La paz sea con todos ustedes. Pero eso parte de una pésima o no lectura, mejor dicho, de qué es lo que está ocurriendo en todo el mundo. Es como dije en otra emisión, ombliguista. Se están viendo tan hacia adentro ellos mismos que dijeron, pucha, llevémonos bien con nosotros mismos, pongamos a una persona que nos haga llevarnos bien con todos nosotros, porque somos muy diferentes, el rango, el espectro del, del fraude amplio concertación es muy extremo, desde el momento en que está, no sé, estaba George Jackson y por el otro lado el Partido Comunista, o sea, el espectro ya no podía ser más grande, incluso hasta el Partido Humanista, o sea, ¿de qué estamos hablando? Es una aglomeración de tantas cosas distintas que no tiene nada en común. Y eso es lo que se notó ahora, porque no hay fuerza. Entonces, por otro lado, estaba la dupla KK, Kaiser-Kass, que su espectro es mucho más estrecho, pero precisamente porque más estrecho era más coherente en su posición de odio frente a lo otro, frente a lo woke, como se llama, y frente a la progresía del fraude amplio y frente al inmigrante. Pero ellos eran solo uno, en el sentido de que es solo una emoción la que está detrás de todo ello, que es el odio a lo distinto, el odio a lo diferente. Y por eso es que se ve como más fuerte, como más dinámico, porque en sí encarna la lógica de la guerra. Y como en el mundo estamos al borde de la guerra mundial, tal como he dicho en otro episodio, que lo más probable es que la guerra mundial se desate en el Pacífico, en, en la guerra de los, en la guerra de Tucídides, podríamos decirlo, del, del imperio decadente que intenta aplastar al imperio ascendente, en este caso Estados Unidos intenta aplastar China, lo cual es imposible, y el único medio que le queda, porque ya perdió en la tecnología, porque ya perdió en la economía, Estados Unidos está al borde de la bancarrota total y absoluta, y cuando explote la burbuja de la inteligencia artificial, va a ser peor que la burbuja
inmobiliaria de la subprime va a ser peor que la burbuja tecnológica de las .com en el 2000. Y mi pronóstico es que va a ser aún peor que la Gran Depresión de 1929, porque por último, en 1929 había producción interna en Estados Unidos y ahora no hay producción interna en Estados Unidos. Estados Unidos lo único que produce son instrumentos financieros de deuda. Los CDOs, los swaps, los CDS, etcétera. Entonces son puros instrumentos financieros especulativos, es decir, dinero virtual. ¿Para qué hablar de los criptotulipanes? Que siempre he dicho, o sea, no siempre, pero de hace varios años, porque en un momento también creí ese discurso emancipador de es una moneda que no está regida por los bancos centrales, pero los bancos comerciales y financieros cooptaron, nunca mejor dicho esa palabra de la sociología, a los criptotulipanes o criptomonedas a través de mecanismos especulativos financieros como los ETF. Por lo tanto, eh, la tan cacareada libertad económica que prometía Bitcoin y todas las demás criptomonedas, criptotulipanes, recordemos la gran crisis de los tulipanes en los Países Bajos, a mediados de 1600. No es nada nuevo lo que estamos viendo en estos momentos. Es simplemente que se cambiaron los tulipanes por las criptomonedas y la inteligencia artificial. Por lo tanto, tenemos dos mega, ¿cómo se le diría? Mega burbujas. Y cualquiera de estas dos que pinche, pincha la otra. Cualquiera de que pinche primero, pincha la otra y se pincha todo. Porque el Standard Poor's 500 se sostiene única y exclusivamente por las 7 magníficas, que son las empresas de tecnología. Nvidia, Apple, Amazon, Microsoft, Google, ya le dije, y la de Musk, el Tesla, que es la más penca de todas. Es la séptima, la que está aquí abajito. Nvidia está al principio, es la más grande de todas, es más grande que el mundo. Eh, el valor de, ¿cómo se llama?, de Nvidia es más grande que la de 100 países, de los últimos 100 países del, del mundo. Más grande que el PBI. Las únicas economías más grandes que Nvidia son Estados Unidos y China, en su totalidad. Entonces está tan inflado que cuando venga el pánico de que, oye, no valían tanto, y la gente empieza a vender, van a caer estrepitosamente, se va a producir el efecto dominó de que a todos les va a dar miedo y todos van a estar vendiendo, y los astutos que van a comprar no van a tener suficiente dinero para comprar todo lo que se va a estar vendiendo y se va a venir abajo, igual que el 29. Solo que estamos tan arriba que 1929 en realidad era por aquí, es un tercio. Lo que se derrumbó el mercado en 1929 proporcionalmente es un tercio de lo que nosotros estamos a punto de derrumbar. Y frente a toda esa, ¿cómo dijéramos? Eh, a todas esas circunstancias, como diría Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo, es que nadie tiene conciencia de que realmente estamos viviendo un momento histórico de crisis terminal de la civilización, porque en cualquier momento lo que llamamos civilización, es decir,
encender un computador y conectarme a internet pudiera hacer que se acabe de la noche a la mañana si estas 7 magníficas se descubre que no valen lo que dicen valer los, las cotizaciones en bolsa y se vienen abajo porque se descubrió que la inteligencia artificial no es tan maravillosa y tan magnífica y no vale la pena todos los billones de dólares que se han invertido en ella. Porque para más remate, esto sí o sí va a ocurrir, porque hay 4, 5 empresas que están compitiendo por, solo en Occidente, tomemos en cuenta que también hay empresas chinas, por ser la mejor inteligencia artificial del mundo. Pero, como lo dice la frase, solo hay lugar para una. Solo una puede ser la mejor. Por lo tanto, cuando se llegue al momento en que una inteligencia artificial sea la mejor del mundo, las 4 restantes van a dejar de existir. Y con ella, los cientos de miles de millones de dólares que habrán sido invertidos en esa empresa hasta ese momento van a ser pérdidas. Y esa pérdida va a arrastrar al conjunto de Wall Street, al conjunto, a la totalidad de las bolsas, a una gran caída estrepitosa. Y eso va a sumir a la humanidad en un caos, y ese caos va a derivar inevitablemente en un conflicto bélico. Porque la única manera que van a encontrar los gobiernos de salir rápidamente de la crisis económica es inventándose una guerra para que la gente deje de pensar en que fue la economía la que te hizo pobre y te hace padecer hambre y te mantiene enfermo, porque hay un enemigo que viene a matarte. Entonces dejemos de lado nuestras divisiones, nuestros problemas, unámonos frente a ese enemigo común. Y esa es la salida barata, la salida Tucídides, en el sentido de trampa, de por qué los imperios se terminan peleando cuando uno de estos imperios ve que ya no se puede sostener sobre sus propios pies, porque sus propios pies son los pies de barro de la profecía de Daniel, por ejemplo, para todos aquellos que están familiarizados con ese libro. Recuerda, yo no estoy diciendo lo que me gusta, yo estoy hablando en un lenguaje lo más universal posible, con referencias culturales lo más transversales posibles a todas las culturas que existen en la humanidad. Por lo tanto, citar la Biblia es válido como metáfora. Entonces, ante estas circunstancias, ante este sistema, porque eso es una civilización, es un sistema con muchas partes, muy complejas y muy entrelazadas entre sí. Por eso que cuando se hablaba de globalización, en realidad solo se estaba hablando de un subsistema dentro del sistema civilización, porque hay partes de la civilización que no están directamente relacionadas. Entonces lo que se ha podido observar la gente a través de las noticias es precisamente que la globalización se acabó, pero no han sacado, porque los periodistas no están para eso, no están para pensar, ni los sociólogos, y ni siquiera los antropólogos, los que estamos para pensar la totalidad somos los filósofos. Por lo tanto, cuando dijeron, y eso ya lo venía percibiendo desde el año 2015, cuando veía Kaiser Report, y ahí fue en el primer podcast donde un trader, que ni siquiera es un economista académico de premio Nobel, sino que era simplemente un trader, un intercambiador de acciones y valores en la bolsa, se percató, debido a su esposa, Stacy Herbert, de que venía la desdolarización y la desglobalización.
2015, hace 10 años. Lo predijeron dos personas que estaban eh, en el estrato, en la altura del economista. Es decir, inmediatamente por encima del periodista, pero por debajo del sociólogo. ¿Para qué decir del filósofo? Entonces, yo dije, si estas personas, desde su punto de vista eh, tan limitado, porque solamente están viendo los fenómenos económicos, que son como las mareas, el periodista ve las olas, el filósofo ve las mareas, o sea, no, el filósofo ve las corrientes oceánicas, sociólogos y antropólogos ven las corrientes locales, esas que bañan las costas. El filósofo ve o percibe, por así decirlo, las corrientes planetarias que conectan los polos con el ecuador, en la transmisión del agua fría al agua caliente y viceversa. Ahí hay un programa acerca de cómo es la más importante de estas corrientes, que la del Atlántico Norte se está deteniendo, impidiendo que el agua caliente suba hasta el polo, pero sobre todo impidiendo que el agua fría del polo baje a enfriar las aguas hipercalientes del Ecuador. Y por eso que los huracanes son cada vez más poderosos y más seguidos. Entonces, todas estas circunstancias que nos rodean no están siendo vistas por los candidatos presidenciales ni siquiera por los equipos de expertos, entre comillas, porque de expertos narices, nada. Yo soy más experto que todos ellos juntos, evidentemente, y se nota por toda la inmensa introducción que he hecho. No han percibido nada de lo que verdaderamente va a decidir nuestras vidas a partir del próximo año. Y que no es la migración de venezolanos, como afirma acá. Ese es un tema totalmente irrelevante. No tiene la menor importancia. La menor importancia. Es más, a los únicos que les debería importar la inmigración es a los empresarios que llamaron a los inmigrantes. Como ya he dicho varias veces, eh, la inmigración de haitianos y venezolanos se debe a que el campo necesitaba mano de obra barata para seguir siendo competitiva en el ámbito internacional. La mano de obra chilena se estaba volviendo muy cara, a tal punto que Luxis, cuando se le armó un sindicato en su pisquera, la, la, la pisquera Campanario, inmediatamente trajo un avión de Latam, ¿sí?, llena de peruanos que estaban hacinados en unos galpones en Vicuña. Y eso lo vi de primera mano porque yo viví en Vicuña 11 años. Y ese galpón de donde habitaban los peruanos traídos para quebrar el incipiente sindicato de temporeros y recolectores de uva, amaneció eh, pintarrajeado con esvásticas. Entonces, el vicuñense se volvió nazi en la lucha contra el pobre hueón peruano que había sido traído de Perú para quebrar y para reemplazarlo como eh, eh, fuerza de trabajo en, en los viñedos que estaban siendo compulsivamente comprados por Lux. Y eso fue, no sé, año 2006. Entonces, la inmigración no es migración natural o espontánea.
en estricto rigor, lo que ha ocurrido en Chile es importación. Por eso que no es que el migrante haya caminado miles de kilómetros y llegó. ¿Alguien recuerda cómo en las noticias se mostraban los aviones donde iban llegando estos nuevos trabajadores baratos? Yo recuerdo que durante un tiempo se mostraban estos aviones. Por lo tanto, no era un inmigrante, era un trabajador traído por operadores que iban a estos países, en un principio Perú, cuando Perú ya se volvió caro también, porque empezó a crecer económicamente, se fueron a Haití, porque ahí seguía siendo barato traer gente, ya que se estaban muriendo de hambre, y cuando en Venezuela se empezaron a morir de hambre, también fue barato traerlos para acá. Pero resulta que ya en ninguno de estos tres países se están muriendo de hambre. Venezuela se ha recuperado, ha logrado autarquía alimentaria, son capaces de producir sus propios alimentos en un 95%. Por lo tanto, ya no tienen que importarlos. Y por eso que el bloqueo ya no surte el efecto que surtía antes. Y por eso que se puede parar de manos, como dicen, frente a la imposible invasión norteamericana, porque los norteamericanos no tienen dinero para invadir otro país. ¿Por qué Nixon abandonó el patrón oro en 1971? Porque precisamente la guerra de Vietnam había salido tan cara que habían tenido que imprimir muchos dólares por encima de la igualdad dólar-oro. El patrón oro, que indicaba que cada dólar valía un pedazo de oro, se había roto. El dólar había empezado a inflarse. Entonces, ¿qué es lo que hizo Nixon? Seamos sinceros, el dólar ya no vale oro, vale menos que oro. Y ahí es donde empieza toda la crisis inflacionaria de los 70, que vemos, por ejemplo, en Fiebre de Sábado por la Noche, en donde John Travolta hace de un pobre hueón que no tiene para comer y que está trabajando literalmente por chaucha, porque precisamente su economía se había roto por la inflación, por tener que imprimir más dólares de los que tenía respaldado en oro. Y esto por la guerra de Vietnam. Y si hay un país parecido a Vietnam y que lo supera, es Venezuela, pura selva. Pero con la diferencia de que Venezuela, geográficamente, si miran el mapa, es mucho más grueso, es mucho más gordo que Vietnam, que en ese sentido se parece mucho a Chile porque es un palito. Y por eso que el bombardeo de Kissinger terminó bombardeando Camboya y Laos, que era la retaguardia del Vietcong. Entonces, no puede invadir Venezuela. O sea, cuando dijeron, abrí internet, vi un video y dijeron, no, van a invadir Venezuela. ¿Quién es el weón que está diciendo esa estupidez? Venezuela no es invadible, no es invadible, es imposible invadirlo. Necesitarías millones de soldados para poder acorralarlos a los millones de combatientes que tiene Venezuela. Recordemos que tiene milicias civiles que se irían inmediatamente a la sierra, a la selva, a refugiarse y a aprovechar las dificultades del terreno para hacer imposible la conquista total del país, provocando un conflicto limítrofe con Brasil. Entonces ahí yo pensé, a menos que Brasil se ponga de parte de Estados Unidos y pegue la puñalada por la espalda, y cierre la frontera y mueva todo su ejército y toda su aviación hacia la frontera, la triple frontera, Colombia, Venezuela, Brasil, en plena Amazonia, que es el Heartland, recordemos Mackinder, hagamos geopolítica, porque ese pedazo de la Amazonia es el Heartland de Brasil y el Heartland definitivamente de Sudamérica, el corazón, la tierra del corazón o el corazón de la tierra,
que es aquel lugar al cual nadie puede llegar y conquistarlo, porque está muy lejos de las costas y geográficamente es muy difícil, por no decir imposible, llevar tropas con pertrechos. Esa es la idea de Mackinder y por eso que Mackinder había fijado el Heartland en la Siberia, básicamente. Entonces, todas esas especulaciones, no, que es inminente la invasión, pura parafernalia periodística, ¿se entiende? El nivel de comprensión de la realidad periodística es un no nivel de comprensión. No están comprendiendo, simplemente están dando cuenta de la ola, de la espuma de la ola. Sloterdijk, la espuma, la superficie, lo superficial de lo superficial, aquello que no importa, porque es efímero, pasa, y no tiene repercusiones, no tiene consecuencias. Lo que tiene consecuencias es el huracán, no la ola. Bueno, entonces, lo que se nos avecina para el próximo año, en términos históricos, filosóficos, es un huracán tan grande que puede acabar con la civilización. Y eso es lo que nadie se está dando cuenta. Ciertos gobiernos están nerviosos porque precisamente están percibiendo la cola o la consecuencia última de ello, o el fenómeno más superficial de esta profunda crisis, que es precisamente la crisis económica. Por eso que Donald Trump se fue a Arabia Saudita a rogarle a Ben Salman, no podemos decir Bin, nosotros que somos hispanoamericanos, porque el Bin es la pronunciación anglosajona de Ben, porque en estricto rigor se llama Ben Salman, debemos llamarlo así. El hecho de decirle Bin ya indica una colonización mental de tu propio cerebro, que está siendo continuamente reprogramado para pensar como el amo anglosajón. ¿Recuerdan la otra vez cuando hablaba de la lógica del amo y el esclavo de Hegel? Bueno, ahí está. ¿Cuándo eres esclavo? Cuando tu manera de pensar es la manera de pensar que el amo quiere que tú pienses. Cuando tu programación mental te hace decir Bin Salman o Bin Laden en vez de Ben Salman o Ben Laden, que es como realmente se llama. Recordemos que el castellano tiene más de árabe que de inglés, tanto en historia y en origen como en cantidad de palabras. No por nada decimos almohada. Todas esas palabras almudena que empiezan con al son las aportaciones del árabe al castellano. Por lo tanto, tenemos más en común con los árabes que con los anglosajones. Deberíamos llevarnos bien. ¿Por qué nos llevamos mal? ¿Por qué nos odiamos? ¿Por qué en España se le llama Mena mi apellido? Porque es una sigla anglosajona. Mid-East o el Medio Oeste y North Africa, NA. El Middle East, ME, y North Africa. Entonces, MENA son todas las personas que vienen del el Medio Oeste, del Medio Oriente, Medio Oeste y Norte de África. Entonces, lo que para mí era un apellido, ahora es un acrónimo, que más encima, como fonéticamente son iguales, provoca que en foros españoles yo sea ridiculizado por mi apellido. A ese nivel de colonia mental es España de Estados Unidos, que es capaz de resignificar su propio lenguaje, adaptándolo al uso yanqui,
de tal manera que produzca vergüenza todo lo que suene de esa manera. Ah, es que vos soy un mena, guau, 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 ¿cachai? Soy lo peor de lo peor de lo peor, porque en el fondo el drama de la inmigración ilegal también está allá, y son menas, y son criminales, po. Todo inmigrante es un criminal. Y los menas, la banda de los menas, me sonó mucho en un tiempo. Entonces yo decía, ¿qué onda? Gente con mi apellido hizo una banda criminal, mafiosa. No, era esta gente de Noráfrica y de Medio Oriente. Y me costó tiempo entenderlo, porque nadie me lo quería explicar más encima, porque para ellos era tan obvio, para un pez es tan obvia la agua, que no se da cuenta que está rodeado de agua, hasta que lo pescan y lo sacan de su medio ambiente, de sus circunstancias, y se da cuenta que el agua no era lo obvio, no era natural, no era para siempre, era solo circunstancial. Su circunstancia era que había nacido y vivido en el agua hasta que lo pescaron. Y ahí le faltó agua y literalmente, a pesar de estar rodeado de aire, le faltaba el aire porque su medio de absorción del oxígeno son branquias, no pulmones. Entonces eso va a pasar el próximo año. Mucha gente va a creer obvio estar rodeado de civilización y se va a ver sacado de la civilización y se va a sentir igual que ese pez fuera del mar y se va a dar cuenta y va a sentir angustia de, oh, el pasado era mejor cuando estaba en mi medio ambiente, en mis circunstancias naturales, rodeado de civilización. ¿Por qué? Lo que es el mar para el pez es la civilización para el ser humano, aquello que nos permite la existencia en el mundo. Y cuando estos medios que nos permiten, nos facilitan y nos vuelven placentera la existencia en el planeta, vean mermadas sus capacidades debido a la mega hiperdepresión económica, debido a la nueva guerra mundial, debido a gobiernos autoritarios que van a eliminar las libertades individuales. Sí, señoras y señores, a partir del próximo año se van a cumplir todas las profecías de George Orwell en 1984. Hasta el momento hemos vivido en el mundo feliz de Aldous Huxley, el mundo neoliberal que coarta las libertades mediante el consumo, la propaganda, la publicidad, el periodismo y partidos políticos que no sirven para nada, porque ambos prometen y jamás van a cumplir, porque a quien de verdad tienen que cumplir no es al ciudadano, sino que es al empresariado, porque sus empresas también están al borde de la quiebra, porque al otro lado del océano hay unos chinos que ganaron la guerra económica debido a que pueden hacer cosas de igual tecnología, pero a una fracción del costo. Y por eso que ellos mismos occidentales mudaron sus empresas a China. Entonces Occidente se ha suicidado, pero no se ha dado cuenta de que se suicidó en los años 80, porque este proceso histórico es de larga duración y sus efectos finales o últimos no se notan hasta décadas después de haber comenzado. Y por eso que Trump, en su estupidez, quiso parar y retroceder el tiempo hasta 1970, en donde las empresas norteamericanas fabricaban efectivamente en Norteamérica. Pero eso no se puede hacer, porque no se puede volver al pasado. No se le puede llevar la contraria a la realidad. Y la realidad es entropía e inercia. Y el proceso iniciado con Deng Xiaoping a finales de los años 70
Es un proceso que lleva ya 50 años de marcha y algo que ha estado andando a toda prisa durante 50 años no se puede detener en un año, porque un año es como un día para este tipo de procesos históricos. Es nada. Por lo tanto, es como cuando Spider-Man intentaba detener el tren que había salido fuera de control. Por más que intentara pararlo, por más fuerte que fuese él, no podía parar el tren porque la masa y la velocidad que llevaba el tren superaba sus fuerzas. ¿Se entiende? Entonces, este tren llamado civilización, porque nunca mejor ocupada la metáfora, porque el tren es una construcción civilizatoria, es una tecnología. Por eso que civilización y tecnología son casi sinónimos. No hay civilización sin tecnología, aunque puede haber tecnología sin civilización, que eso es lo peor. ¿Por qué? Porque la tecnología puede reducir su radio de acción hasta la élite que es capaz de pagarla y sostenerla. Y una gran población puede volver a vivir en las mismas circunstancias materiales que en la Edad Media. Ir a buscar agua al río, hacer caca en el pozo séptico. A eso me refiero cuando digo que está en peligro, está en riesgo de desaparición la civilización. La llave de agua potable y tirar la cadena en el inodoro después de ir a cagar. Ir a comprar pan fresco a la panadería de la esquina y para qué decir, el sumum, el celular donde puedes ver videos. ¿Qué va a ser lo primero que va a desaparecer? Eso va a desaparecer y después, como efecto dominó, como los edificios de las Torres Gemelas, World Trade Center, cayendo piso por piso, siendo aplastados, porque es tan grande la burbuja de dinero especulativo, financiero, bursátil, metido en estas grandes burbujas de inteligencia artificial, Bitcoin y ETFs, CDOs, CDS, swaps, y es que están tan de moda debido a las noticias de Argentina, pero que son cosas que vienen de hace 15 años atrás, si es que no más, no, pues mucho más. Claro, la crisis subprime fue en el año 2007. Empezó el año 2007 la crisis, pero recién se vino a enterar la gente que había una crisis subprime cuando quebró Lehman Brothers, que fue el año siguiente, 2008, porque ya había pasado toda la cadena de dominós cayéndose unos detrás de otros, hasta que por fin reventó uno de los grandes bancos mundiales, que en ese entonces era Lehman Brothers, y que ahora pues, perfectamente podría ser, no sé, Morgan Stanley, Citibank, bueno, Citibank ya no existe como tal, pero hay un montón. Y que de hecho ya los bancos regionales estadounidenses han empezado a quebrar desde el año pasado. No sé si recuerdan el, el, el banco que financiaba startups en Silicon Valley, que presentó la quiebra y estremeció el mercado. ¿Para qué decir cuando quebró el Credit Suisse? Que se había salvado ahí con el agua hasta la nariz durante la crisis subprime del 2008. Y todos creían que, si logró sobrevivir la crisis subprime, Credit Suisse, crédito suizo, se salvó. Pero resulta que quebró el banco que le prestaba a las startups de Silicon Valley. Acto seguido, ¡pum!, quebró Credit Suisse. Como una burbuja. Reventó. Y tuvo que ser absorbido por otro banco, y esa noticia salió un par de días en los diarios, o no en los diarios, sino que en los informativos económicos, y después, ¡pum!, se olvidó. El Credit Suisse, pues, weón, uno de los más grandes bancos, más famosos, con casi un siglo de funcionamiento. Los suizos, pues, weón.
que son los grandes banqueros del mundo, bla, 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 ¡pum! Se fue abajo, como nada. Y en su caída arrastró pérdidas miles de millones a pobres hueones que le habían prestado dinero, que habían depositado su dinero ahí, etc. Entonces el sistema se ha venido abajo poco a poco, lentamente, como las olas van comiendo una playa que está hecha de un roquerío que, no roquerío, sino que como una, ¿cómo se le dice? Como si fuera una meseta, pero solo de tierra blanda. Cada ola ha ido comiendo poco. Y se han caído instituciones bancarias se veían a sí mismas demasiado grandes para caer. Vean la película Too Big to Fall, demasiado grande para caer. Pero como la gente está pegada en su día a día, no ha visto estas señales de aviso, estas señales rojas, banderas rojas, semáforos rojos, nuevamente otra expresión yankee, las red flags, de que el sistema está muerto y solamente se sostiene mediante el respirador artificial de la inyección monetaria que hacen los bancos centrales, imprimiendo dinero sin ningún sustento en la realidad, porque no están sustentados en oro. Y eso va a llegar a su fin, porque ya vemos también las señales de alerta de que nadie quiere comprar bonos del Tesoro norteamericanos. Estados Unidos está a punto de tener que declarar un default, al igual que Argentina, es decir, impago de deuda externa, porque ya nadie quiere prestarle plata, como al borrachito de la esquina ya nadie quiere prestarle plata porque saben que no se las va a devolver. Entonces esta pérdida de confianza es el inicio del fin de la civilización, porque civilización es confianza. Es la confianza de que yo mañana voy a recibir mi sueldo. Yo mañana voy a salir a la calle y no me van a pegar un balazo en la cabeza apenas cruce la puerta de mi casa o del edificio en donde viva. Yo mañana voy a salir y voy a poder comprar pan calientito. Cuando esa confianza se rompe, primero se rompe porque los bonos soberanos de los grandes países ya no quieren ser comprados como pan caliente. Y de ahí para abajo derrama la desconfianza hasta que llega a la puerta de tu casa en forma de balazo en la nuca. Pero entre que dejen de comprar bonos del Tesoro norteamericano hasta que te llegue el balazo en la nuca, va a pasar 1 o 2 años. Y entre medio va a estallar la guerra con China y van a reventar las burbujas de inteligencia artificial y de criptomonedas. Y eso, ni Kass, ni Bachelet 2.0, llamada Jarita, han hablado nunca en ninguna parte. Y eso es lo realmente importante, porque cuando caigan las economías mundiales, las grandes economías como Estados Unidos y Europa, ¿quién va a comprar los productos que se exportan en Chile? Nadie, porque China va a preferir comprar sus propios productos y los de los países que estén, como dijéramos, dentro de su órbita de poder u órbita de influencia, como se les dice eufemísticamente en geopolítica. Es decir, los países que lo rodean físicamente, Myanmar, Tailandia, Vietnam, algunas cosas de Australia, pero sobre todo África, que le ha jurado lealtad absoluta a China. Y Chile no le ha jurado lealtad absoluta a China, solo le vende cosas. A quien le juró lealtad absoluta es a Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos inicie la guerra contra China, Chile va a marchar detrás de las tropas norteamericanas como tropas auxiliares de transporte, de cadena logística,
detrás de Norteamérica en contra de China. Y los chinos van a decir, oye, loco, ¿estáis peleando en contra mía? Te dejo de comprar. ¿Y qué va a pasar con todas las frutas y verduras, ¿cómo se llaman? Los peces, el salmón, incluso el cobre? China no los va a comprar y resulta que es el único comprador que tiene Chile. Nos vamos a ir a la cresta como economía porque ya nadie va a querer comprar nuestros productos. Entonces, ¿se dan cuenta cómo lo que sucede en el mundo inevitablemente condiciona tu existencia cotidiana? Porque yo era muy niño cuando Estados Unidos y Chile tuvieron un drama. Entonces Estados Unidos, para vengarse de Chile, inventó que 2 gajos de uva tenían cianuro. Recuerdo perfectamente porque salió varios días en las noticias. Y eso hizo que las autoridades sanitarias norteamericanas impidieran el ingreso de la uva chilena. Como resulta que en ese entonces, no sé, años 85, 86, toda la uva se exportaba hacia Estados Unidos porque en ese entonces sí que Estados Unidos era el socio comercial número 1 de Chile y nos compraba todo. El hecho de que dejara de comprar hizo que el precio de la uva cayera al suelo y estuvieran regalando, y no es chiste, pregúntenle a los abuelos, hubo un momento en Chile en donde estaban regalando uva en la calle, porque como rechazaron todos los cientos de miles de toneladas de exportación de uva, esta uva se estaba empezando a podrir en Chile y antes de que se pudriera la empezaron a regalar. Y durante, no sé, como 1 o 2 semanas pude comer uva gratis, porque habían camiones en la avenida Argentina repartiendo a la salida del liceo. Entonces imagínate, cuando China diga yo no compro nada de Chile, porque Chile está metido a favor de Estados Unidos en la guerra contra mí, ¿cómo le voy a estar comprando a mis enemigos? Bueno, los únicos estúpidos que les compran cosas a sus enemigos son los europeos, copiándole el gas y el petróleo a Rusia, pero porque son estúpidos. China no es estúpida. Creer que los chinos son estúpidos es lo más estúpido que podrías haber pensado. Entonces la economía chilena se va a ir al suelo. ¿Y qué va a pasar cuando la economía chilena se vaya al suelo? Vas a tener hambre, vas a salir a delinquir. ¿Y qué promete CAS? Mano dura contra la delincuencia, pero al mismo tiempo promete miles de despidos en el aparato del Estado. Miles de cesantes. ¿Y qué van a hacer esos cesantes? ¿Cómo van a comer? ¿Van a delinquir? Entonces, la promesa de mano dura contra la delincuencia es una profecía autocumplida de CAS. Porque yo me voy a encargar de generar más delincuencia al generar despidos masivos, estamos hablando de decenas de miles de despidos, 7.000 millones de dólares es lo que cuesta mantener el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Imagínate que CAS retira los 7.000 millones de dólares, tal como lo hizo Milei en Argentina, desfinancio la educación, todos los profesores a la calle, desfinancio la salud, enfermeras y doctores a la calle. ¿Qué va a hacer esa gente? O sea, va a poner un toldito en la calle a vender. Las calles, no hay suficiente calle para todos esos futuros vendedores ambulantes que quiere crear CAS. Y entre medio de todos esos vendedores ambulantes, evidentemente, va a ser el caldo de cultivo para verdaderas mafias que van a vender protección a esos vendedores ambulantes. Por lo tanto, la promesa
de recortes estatales en CAS es la creación de pobres y de delincuentes que él mismo prometió enclaustrar en cárceles que van a ser financiadas por el Estado. Los privados no van a poner un peso. Y si ponen un peso, es porque el Estado les va a garantizar la devolución de 2 pesos por cada peso que pongan ellos en la fabricación, o mejor dicho, en la construcción de dichas cárceles. Y ese va a ser la gran exportación, porque les vamos a estar exportando a Estados Unidos capacidad de encarcelamiento, que es el modelo económico de El Salvador. Estados Unidos, mándame los presos porque yo aquí tengo cárcel. Eso sí, que tú mándame la pensión para mantener a los presos y mantener la cárcel. Y eso se vuelve un atractivo mercado de prisioneros. Y entre mercado de prisioneros y mercado de esclavos, ¿cuál es la diferencia? Meramente conceptual y narrativa. Porque en estricto rigor estamos viendo que vamos hacia una antigüedad, estilo Imperio Romano, en donde sí existen esclavos. De hecho, en Libia, que esa fue la razón por la cual derrocaron a Gaddafi, inventaron una guerra civil y la OTAN en su totalidad lo bombardeó. Por lo tanto, no es que simplemente Gaddafi cayó, no, a Gaddafi lo matamos. Dije, debería decir la OTAN, porque la OTAN lo bombardeó. Mandó sus portaaviones, mandó sus aviones y le hizo tirar el búnker, porque obligó a la empresa alemana que había hecho ese búnker a pasarle los planos secretos para descubrir dónde estaban las entradas de aire de la ventilación, por donde tiraron las bombas inteligentes. Por lo tanto, nada es casualidad en geopolítica, todo es adrede. Entonces, los partidos políticos detrás de Jara pensaron que ante un mundo en plena crisis, en pleno estallido de conflictos de todo tipo, lo mejor que había que hacer para Chile era poner una presidenta de taza de leche. Como dije en un principio, hay hombres para tiempos de paz y hay hombres para tiempos de guerra. Y ante la inminencia de una nueva guerra mundial, lo que había que poner es un líder de guerra, no un líder pacífico. Y es ahí el error de diagnóstico, de base, de hipótesis, que determinó la derrota de Jara. Porque no es la persona indicada para liderar un país en tiempos de guerra, en tiempos de agitación y de crisis. Kast no lo es, pero al menos lo aparenta, con esa aparente firmeza y frialdad a la hora de hacer y decir. Porque un líder de paz tiene que ser empático, amoroso, tierno, cariñoso. Pero un líder de guerra debe ser como Michael Corleone, un tipo frío, calculador, cara de póker, que no se note qué está sintiendo, qué está pensando, porque eso le da la ventaja de poder sorprender. Y la sorpresa es un factor importante a la hora de entrar en combate. No es decisivo, pero es importante, sobre todo para comenzar. Una vez ya comenzado ya no hay sorpresas, porque ya comenzaste. Entonces, se necesitaba otro liderazgo. Y ese otro liderazgo tampoco lo daban los otros candidatos. No, jamás se piense que estoy hablando a favor de los candidatos.
todos eran malos. La discusión es que dentro de los malos hay peores. Y ese es el punto. Y el peor es Cas, porque precisamente representa todo aquello que nos ha llevado a este punto terminal de la civilización, en que cualquier error revienta la burbuja y con ella reventamos todos. Y Jara no tiene la fuerza para evitar que la burbuja reviente, porque no tiene el poder mental de la toma de conciencia de qué es lo que realmente está pasando en el mundo y qué es lo que verdaderamente deberíamos estar haciendo. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿por qué Chile no entró a BRICS? Porque nadie nos prohíbe entrar a BRICS, a menos que hayan cosas por debajo del nivel del mar que no están a simple vista, que no están diciendo los periodistas y mucho menos los sociólogos. Y eso fue la decisión de Bachelet 1, la Bachelet original, de reflotar el TPP-11. Ese tratado nos ató al ámbito occidental anglosajón, porque impide cualquier novedad al permitir, en uno de sus capítulos, que las corporaciones internacionales o transnacionales, como les dicen, sean capaces de demandar al Estado chileno por me cambiaron las reglas del juego. Esa frase que se viene oyendo hace décadas es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta la fijación del sueldo mínimo puede ser interpretado por una gran corporación transnacional como un cambio en las reglas del juego. Y Jara promete subir el sueldo, incluso crear la figura ficticia, de un sueldo ético de 750.000 pesos. Pero resulta que cualquier transnacional, las del cobre, las pesqueras, lo que sea, ¿para qué decir bancaria, etcétera? Podría demandar frente a una corte internacional de fantasía, recuerda lo que decía José Gabriel Palma, son cortes de fantasía inventadas ad hoc para cada caso y que en un 75% fallan a favor de las empresas, tómese en cuenta, el ratio o porcentaje de triunfo, o mejor dicho, de derrotas que tienen los estados frente a estas cortes, en donde un día el juez se transforma en el abogado acusador de la empresa. Pudieran aplicarnos por meternos en el BRICS. Pudiera hacerlo porque al gobierno se le ocurre hacer un fomento de tal o cual empresa. Por eso que en Chile no se hacen alambres de cobre, porque las grandes mineras llevan el cobre sin procesar a China. En China le extraen el oro, la plata, el molibdeno, las tierras raras y un montón de minerales que van en el barro anódico llamado concentrado de cobre. Y ellos hacen el alambre y nosotros tenemos que recomprar nuestro propio cobre transformado en alambre. A ese nivel de inteligente es Chile. Entonces los chinos se llevan el oro y el mono. Pero nosotros nos quedamos cada vez con menos, porque resulta que todos esos recursos son finitos. En algún momento las montañas se van a acabar y donde antes habían cerros, ahora van a haber hoyos. Y ya no vamos a tener nada que vender. Y en ese momento la economía chilena va a colapsar por su propio peso muerto, porque nunca fue
capaz de desarrollarse, de industrializarse y, ¿para qué decir?, avanzar hasta la alta tecnología, que es lo que deberíamos haber hecho durante estos 35 años de democracia, pseudo democracia. Durante 35 años, los distintos gobiernos de concertación y derecha han sido capaces de promover el desarrollo industrial de Chile, el desarrollo tecnológico. Y seguimos viviendo de exportar materias primas o commodities. Esa, ah, esa palabra yankee, como las odio. Pero las digo, a pesar de que las odio, para que tú sepas de qué estamos hablando. Entonces, todo esto nos va a pegar en el momento de mayor debilidad posible, en donde literalmente nos vamos a tener donde caernos muertos, porque vamos a tener que estar comiéndonos nuestras guindas porque nadie es capaz de comprarlas, nadie va a quererlas. Pero de guindas no vive el ser humano, de cobre no vive el ser humano, etc. ¿Se entiende? Entonces ahí vamos a estar en graves problemas y no vamos a poder salir de esos graves problemas. Porque la salida sería que hubiera compradores para las exportaciones y no van a haber. Porque en un mundo en guerra, todos dejan de comprar los bienes suntuarios. Y la guinda es un bien suntuario. El pan con huevo es un bien esencial, porque te da los carbohidratos y las proteínas necesarios para mantener un soldado funcionando en la línea de combate. Pero todo el resto es suntuario. Y todo eso va a dejar de ser comprado. ¿Para qué comprar salmón? Etcétera. Entonces, ¿para qué comprar uvas? Nadie, ninguno, de todos los candidatos presidenciales que hubo y de estos últimos dos que quedan, se ha puesto a pensar en el mundo que realmente está ocurriendo hoy. Porque la guerra de Ucrania no empezó ayer, empezó hace años. El genocidio en Gaza no empezó ayer, empezó hace años. Y nadie ha tomado en cuenta que si la guerra en Ucrania y el genocidio en Gaza son las señales de lo que se nos viene en el futuro, pero a un nivel planetario. Guerras y genocidios. Todo empieza en pequeño y de ahí se agranda. Y si ambos conflictos, genocidios, se han mantenido durante años, es porque el mundo quiere mantenerlo así. Porque si de verdad hubiesen querido evitarlo, lo habrían evitado y no habrían ocurrido. El hecho de que ocurriesen significa que mucha gente quería que ocurrieran y facilitó las condiciones y las circunstancias para que estos conflictos y genocidios ocurriesen y se mantuviesen en el tiempo. Olvidando, por ejemplo, o pasando a un segundo plano, el genocidio de Darfur en Sudán, que viene desde los años 90. Esa sí que es la quemazón de neumáticos de Springfield. Ocupo esta imagen porque en Los Simpsons lo predijeron. La quemazón de los neumáticos de ese basural es un evento catastrófico debido a que quemar el caucho sintético produce un humo altamente tóxico que está intoxicando a toda la ciudad y por lo tanto debería pararse. Pero nadie lo para, porque nadie se toma la molestia de ir y apagarlo, porque es complejo apagar un incendio de materiales químicos. Entonces, en algún momento se transforma en parte del paisaje. Y eso es lo que recuerdo de ese episodio donde la Lisa Simpson decía eso. La quemazón de neumáticos
pasó de ser una emergencia a convertirse en parte del paisaje. O sea, no podemos entender a Springfield sin la quemazón permanente, constante y eterna de los neumáticos. Es su ícono. O sea, tú ves Springfield y ves el fuego y el humo tóxico. Bueno, esa quemazón tóxica que nos está matando a todos es el genocidio de Gaza y la guerra de Ucrania y el genocidio de Darfur, donde todos los días están muriendo niños y mujeres que no debieran morir, porque sería muy fácil evitarlo. Bastaría con que las facciones en conflicto se diesen cuenta que están siendo inhumanos, pero inhumanos se volvió ser inhumano, es decir, ser no humano, se volvió costumbre. ¿Recuerdan cuando el año 2019, en el estallido chileno, estaba de moda la famosa frase, hasta que la dignidad se vuelva costumbre? Es imposible que la dignidad se vuelva costumbre en un mundo inhumano, donde la inhumanidad es la verdadera costumbre. Y la verdadera costumbre es que pueden haber varios genocidios en el mundo durando años, durando décadas. Y a nadie les importa, porque la gente no es digna. Porque si fuese digna, iría y haría todo lo que estuviera al alcance de sus manos para detener esos genocidios. Y vemos que la gente intentando parar esos genocidios es la minoría de la minoría de la minoría. El 0,001% de la población mundial. ¿Y qué pasó con el 99,99% de la humanidad? Que no tiene ni la menor intención de parar los genocidios de Darfur, Gaza y Ucrania. No les da ni ahí, no les remuerde la conciencia, no les importa. Están tan lejos que para ellos no es problema porque no los consideran humanos. Por eso digo, es un pecado de inhumanidad del 99,99% de la gente que no hace nada para parar ese genocidio. ¿Qué posición han tomado estos dos candidatos que quedan de aquí al domingo para frente a estos genocidios quemazones de neumáticos de Springfield? Yo no he sabido que hayan tomado una posición al respecto, ni a favor ni en contra. La famosa palabra, depende. ¿Sí? Depende de quién vaya ganando, yo me sumo a qué bando, al bando ganador. Y Chile se sumó al bando anglosajón sionista, está claro. ¿Y por qué China no para la masacre, el genocidio en Gaza? ¿Mm? Porque también tiene intereses ahí. Y esto es la última lección de geopolítica por hoy. Y buenas noches y que les vaya bien y que tengan hermosas pesadillas, como yo. Eh, Nada es casualidad en la geopolítica, porque en la geopolítica solo hay intereses, no hay amigos, ni siquiera aliados. La última bomba, la última revelación, por si has llegado hasta aquí, y no uso el truco yankee de decir quédate hasta el final del video para ver la trampa, no anuncio, no me auto-spoileo que al final voy a tirar una joyita que nadie ha dicho en toda la humanidad, en todo el mundo, en todo el planeta. Los BRICS están trizados. Sí. Tal como veíamos algunos analistas, el matrimonio entre China y Rusia solo es un matrimonio por conveniencia. Y como todo matrimonio por conveniencia,
llega en algún momento a ser inconveniente, porque nuestros intereses chocan con los intereses de la consorte o el consorte, porque yo no sé quién es quién en este matrimonio. No sé si el rey es Rusia y la princesa consorte es China, o el chino es el emperador y la Rusia es la princesa consorte. Vaya usted a saberlo. Aquí digamos que es como los colores. Cada uno le gusta el que le gusta. Como los colores, el gusto. Kirguistán, esta república de Centroasia, ha protagonizado dos hechos que para mí llamaron poderosamente la atención y no he visto comentario alguno en ningún panel, en ningún podcast, en ningún foro, en ningún diario, nada. En ninguna parte he visto este comentario. Solo que en dos páginas, en dos canales de YouTube, vi estas noticias por separado. Y yo simplemente dije, están juntas. Porque ocurren en el mismo territorio, Kirguistán, de Almata. Entonces resulta que hace años ya, eh, precisamente por la guerra de Ucrania, China y Rusia se habían acercado, ambos mandatarios se habían visitado respectivamente en sus, ¿cómo se llama?, capitales, y habían estrechado lazos, firmado pactos, el famoso pacto espalda con espalda. La espalda de cada uno de ellos es Rusia, o sea, Siberia. Por lo tanto, yo te prometo no molestarte al otro. Ambos se decían China-Rusia y Rusia-China, de tal manera que tú tengas todas las manos libres, las dos manos libres, para poder enfrentarte a los que vienen a tu otra frontera, que fue lo que no pasó durante el periodo soviético, porque China estaba aliada con Estados Unidos para causar problemas la, en la frontera siberiana con la Unión Soviética, a tal punto que tuvieron guerras o intercambios de artillería, sobre todo, en los años 60. De esa manera, la Unión Soviética tenía que estar peleando una guerra en dos frentes. Y todos sabemos lo que ocurre cuando tú tienes que pelear una guerra en dos frentes o pelear dos guerras al mismo tiempo. Lo que le pasó a la Alemania nazi, perder. Entonces, una de las razones por las cuales la Unión Soviética cayó fue precisamente porque tenía que preocuparse de la OTAN en la cortina de hierro, pero al mismo tiempo tenía que preocuparse de China en Siberia. Tenía que dividir fuerzas. Y esa división causó debilidad y un desgaste acelerado. Y por eso que terminó cayendo sorpresivamente. Aparte de todas las infiltraciones que hubo y comentan varios podcasts comunistas, prosoviéticos, nostálgicos. Ante el fracaso de la Unión Soviética por esta guerra de dos frentes, es que Rusia decide hacer la paz con China y China a su vez con Rusia, para que Rusia tampoco fuera instrumentalizada por Estados Unidos o OTAN y sirviera como segundo frente en la guerra que van a sostener en el Pacífico con la flota conjunta de Estados Unidos y Occidente por las rutas marítimas de Indo-Pacífico, básicamente el estrecho de Malaca, en donde las tres islas, Japón, Taiwán y Filipinas, aunque Japón y Filipinas son en estricto rigor archipiélagos, se comportan como islas, van a ser los frentes de batalla en un primer momento, teniendo su foco en la isla base militar de Okinawa al sur de Japón, donde está la más grande base militar norteamericana, después de Pearl Harbor y Guam.
para que se ubiquen en el mapa. Entonces, todo bien ahí, po, perfecto. La teoría de bloques. Pero resulta que la semana pasada me entero a través precisamente de la vocera de la Cancillería china, que China le dice a Kirguistán que por favor trate con el debido respeto, con el debido proceso judicial, los problemas que tiene con unas empresas chinas. Y yo, ¿what? ¿Qué pasó con la ruta y la franja de la seda? La ruta de la seda, que pasa precisamente desde China, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Europa. ¿Se está rompiendo? ¿Se está trizando? Por eso digo, los BRICS se trizan, la ruta se triza, porque Kirguistán está viendo que hay drama con las empresas chinas, la está queriendo echar. ¿Habrá tomado preso a los ejecutivos? No sé. Pero al día siguiente, y eso es lo más cuático, al día siguiente de ver y sorprenderme, de espantarme por esa noticia, que es un freno a la ruta de la seda, veo que Putin hace una gira oficial, una visita de Estado a Kirguistán, se reúne con el presidente de Kirguistán y anuncia inversiones por 20.000 millones de dólares en distintos rubros. Entonces, las dos noticias no son casuales. Por un lado, Kirguistán trata de sacarse en medio a unas empresas chinas y por el otro lado Rusia anuncia un gran plan de inversiones en Kirguistán. Entonces resulta que Kazajstán y Kirguistán son los hijos de este matrimonio mal avenido solamente por conveniencia, por intereses geoestratégicos. Pero, tal como ha dicho hasta la saciedad Adrián Díaz Marro en su canal de YouTube, lentamente China ha ido carcomiendo y anulando la influencia geopolítica rusa, que ha sido más que centenaria, porque ahora tomemos en cuenta que cuando ya era imperio ruso antes de la revolución, esos territorios ya eran parte del imperio ruso, en 1700 y pico. Por lo tanto, estamos hablando de una influencia directa, geopolítica, militar, es decir, de poder duro, de más de 2 siglos, que en los últimos 20 años ha sido horadada, carcomida y debilitada a su máxima expresión por el poder blando económico chino, que ha puesto trenes, ha puesto fábricas, ha puesto carreteras. Entonces, Kazajstán ya está perdido. De hecho, hace años, antes de Ucrania, Rusia tuvo que enviar ejércitos ahí para aplacar un golpe de Estado que iba a proclamar un gobierno pro-occidental. Sí, nadie se acuerda de eso. Por favor, aquí estamos haciendo geopolítica, estamos narrando cómo sucede la historia y por qué la historia es como es. Entonces, pudo aplacar ese golpe de Estado, pudo poner al socio, pero el socio, el que le debe respeto y obediencia, por debajo recibe el dinero chino. Entonces, ¿quién manda? ¿La madre Rusia o la abuela China? Así las llamo yo. Porque si bien la madre Rusia ya es frase icónica de hace muchos siglos, si Rusia es madre de Europa, China es abuela, porque ya era imperio, ya era civilización fundada en sus propios pies, autosustentable, autovalente, autárquica, autónoma.
miles de años antes de que existiese Rusia. Entonces, eh, se están peleando la custodia de los niños y esto anuncia un divorcio. Porque nuevamente vamos a citar la Biblia, nadie puede servir a dos amos. Y Putin ya se instaló en Kirguistán y China ya está instalada en Kazajstán, que funcionan como verdaderos protectorados de ambos imperios. Porque aquí no nos vamos a venir con eufemismo. En el mundo solo existen dos cosas: imperios y protectorados alias colonias. Punto. La realidad es binaria. Se es amo o se es esclavo. Porque estamos en una realidad patriarcal dominadora. Para que Ryan Eisler no se enoje, son dominadores, y para que no se enoje Maturana, son patriarcales. Yo tengo que obedecer también a la madre y al padre. Y es duro tener que obedecer a dos amos, sobre todo cuando estos amos empiezan a tener diferencias de quién manda, de quién pesa más. Porque evidentemente China pesa más desde el momento en que son muchos más. Una gran cantidad, una gran diferencia cuantitativa es una diferencia cualitativa, dijo Carlitos Marx. Ese principio es lo mejor que dijo Marx en toda su vida. Bueno, el segundo principio, por el cual hay que rescatar y decir que Marx era un tipo inteligente, es cuando dice que es primero como tragedia y luego como comedia. Esos dos grandes criterios de funcionamiento de la realidad son los grandes aciertos de Marx. Todo lo demás es discutible. Y, y digo discutible para no ofender, porque ustedes saben que preferiría decir antes que utilizar ese eufemismo. Pero lo indiscutible, lo inamovible, el gran aporte de sabiduría de Carlitos Marx al universo son esos dos principios de realidad. Una gran diferencia cuantitativa es una diferencia cualitativa, primero como tragedia, luego como comedia. Punto. Así es la historia. Por lo tanto, la gran diferencia cualitativa que tiene China con respecto a todos nosotros es que son más que todos nosotros juntos. O sea, solo China es más que todas las Américas juntas. Por lo tanto, una guerra entre Estados Unidos y todas las Américas, aunque todos los americanos estuviésemos a favor de Estados Unidos, es una guerra perdida. ¿Mm? Por eso que Kissinger había sido tan inteligente de utilizar a China como ariete contra la Unión Soviética. Sabía que China iba a ser el yunque y la OTAN el martillo, y entre ellos dos hicieron pedazo de la Unión Soviética. Ahora, ¿cuál es el plan ruso? Llegar a una paz secreta con Estados Unidos y volverse parte del bloque occidental en contra de China y amenazar la Siberia cuando Estados Unidos esté atacando por el Pacífico. La promesa del segundo frente ya no va a ser un desembarco en Normandía, va a ser una ocupación de Siberia. ¡Tadán! Se las dejo ahí. Muy buenas noches a todos los geopolíticos que están adscritos a este canal, que llegó a 129 suscriptores. Ojalá a partir de este programa
sean 130. El canal menos visto, el canal más impopular, al que todos odian, pero el que te dice lo que nadie se atreve a decir. Muy buenas noches. Que tengan hermosas pesadillas.